nombre de la rectora del Mercedes Mann, de María Canelli, de Pablo Castillo y Noranda, te doy bienvenido. Estamos muy agradecidos que está el EF con el objetivo de difundir información relacionada con la educación física. Perdón, Marian, se corta deporte. bastante. Bien, dale, perfecto. Bueno, Miguel Mexican, te presentamos en nombre de Mariano, la rectora y directora del ISEF. Gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros en esta nueva charla que brindamos desde la virtualidad. Vamos a apreciar mucho esta temática, que es bastante nueva para muchos y que no estamos por ahí en tema, así que te deseamos la mejor charla y te vamos a estar acá escuchando atentamente. Bueno, primero más que nada agradecerle al EPISEF, al Romero Bres, a Mariano, a Ale, a la rectora, a la actual rectora del Romero. Para mí es un honor. Yo nací en ese instituto, me crecí, desarrollé como profe de educación física. Después me transformé en kinesiólogo deportivo a través de la universidad, obviamente, la licenciatura de Kinesiología y Fisiatría, y con una especialidad ahí en deporte, formada a través de la ACADE y conjuntamente con la Secretaría de Deportes. Posteriormente estudiamos ahí quiropraxia, y que justamente voy a hacer unas menciones y unos agradecimientos a dicho equipo, de alguna manera, de quiroprácticos. Primero quiero agradecer al Punto Quiropráctico, a la red de Punto Quiropráctico, en lo cual conformo hace un par de años trabajando acá en Belgrano, al licenciado Roberto Charluquian, que para mí es un gran quiropráctico, un gran investigador. Yo creo que es el quiropráctico que más sabe de historia de acá de Argentina y bastante de parte del resto del mundo. Y él siempre se brindó a apoyarnos a los nuevos quiroprácticos en investigación, en saber un poco más la manera de poder difundir, ¿no?, la quiropraxia a nivel mundial. Y acá en Argentina especialmente, ¿no? A las instituciones más serias para mí, que tienen los mejores programas de enseñanza de la quiropraxia, que es la Fundación de Quiropráctica para Todos, y el ACUA, que tienen sede en Córdoba. Sin más, y seguir agradecido eternamente por esta invitación, los invito a pensar en una frase de Einstein cuando decía que la imaginación es lo más importante que el conocimiento. Cuando el conocimiento nos define todo lo que conocemos y sabemos, la imaginación nos invita a descubrir aún más. Entonces, ahora, como es una práctica, la quiropraxia es una profesión totalmente independiente de otras, pero que tiene una cosmovisión propia y particular que la define, hay que tener la mente abierta para entender estas nuevas profesiones que están en pos de la salud. En este caso voy a hablarles un poco de la ciencia, de los estudios científicos que se están desarrollando y se han desarrollado en base históricamente en los deportistas. Antes de empezar, justamente quería mencionarles que la quiropraxia en sí no es una medicina alópata, no es medicina, no sustituye a la kinesiología, y también es una práctica que está en pos de la salud y no en contra de una patología o una enfermedad. Dicho esto, la Organización Mundial de la Salud, hace unos años atrás, bastante años atrás, conjuntamente con la World Federation of Chiropractic, mi inglés es malísimo, así que sepan entender, hizo una serie de estudios para darle veracidad y reconocimiento en todos los otros países a nivel mundial que no esté desarrollada o nomenclada de alguna manera la quiropráctica. Entonces puso un paraguas legal y dijo que todo agente o profesional de la salud que quiera trabajar en quiropráctica se tiene que formar en institutos o universidades serias, pero tenía que tener un título de base, que es ser una licenciatura o un médico o licenciado en kinesiología y fisiatría. Por eso hoy día acá en Argentina muchas veces se confunde con la kinesiología la quiropráctica.
Esto le sucede similarmente a la osteopatía también. Dicho esto, bienvenido al cambio de paradigma acá en Argentina, que hace ya unos años atrás, en el Congreso de la AKD, hace 2 años atrás, en el 2018, y actualmente lo siguen reafirmando, están incorporando en la selección argentina y en el AFA profesionales, quiroprácticos y otras profesiones para mantener el cuidado y potenciar la salud de nuestros deportistas. Los invito a escuchar un segundito nada más a Luis García, que es el jefe de kinesiólogos del AFA, lo cual explica esto un segundo. Luis, otra pregunta que están haciendo por acá. ¿Qué herramientas vos utilizás en la selección para que una lesión funcional, DOMS, no se transforme en una lesión estructural, no devenga una lesión estructural? Bueno, ahí es fundamental varias cosas. Primero, intervenir rápidamente. Habla rápido ahora, Luis, muy rápido. Bueno, y después una cosa que por ahí no da el tiempo es que utilizamos otras técnicas, obviamente el cuerpo kinésico del equipo kinésico tiene habilidades o maneja técnicas como la osteopatía, la RPG, quiropraxia. Bien, ahí menciona Luis la quiropraxia. Como en el 2014 aproximadamente, lo que estaba la kinesiología, ¿no? Sin estas nuevas técnicas para él, ¿no? O profesiones, había mucho menos de preservar la salud, de la atención primaria de la salud en los deportistas. Y cómo después, de a poco, ya en el 2018, se fueron incorporando más profesiones, como la osteopatía, la quiropraxia o RPG, como lo que menciona, que buscaba que mantener al organismo del deportista bien fino, bien afilado, bien protegido, bien saludable, para que pueda rendir lo máximo potencial de su rendimiento. Para entender la quiropraxia, simplemente un par de hechos históricos. La quiropraxia, este año cumplimos 125 años de historia. Fue de alguna manera descubierta y creada, ¿sí?, por Didi Palmer, cuando en un ajuste a Harvey Lilliard, que es la persona que está en la foto de abajo, que era el portero donde estaba trabajando Didi Palmer. Didi Palmer en ese entonces era un curador magnético. Bueno, Lilliard había quedado sordo por un accidente que había tenido. Le pidió ayuda a Didi Palmer le encuentra un bulto, una situación ahí en su columna, lo ajusta, y a partir de ahí Herbie Lilliard, empieza a recobrar la audición. Entonces Didi Palmer dijo, wow, algo sucedió acá, pensó que había encontrado la cura para todos los sordos, convocó a un montón de sordos, fueron 200 sordos más y no curó a ninguno. Evidentemente no era la cura, pero se empezó a preguntar ahí algo que sucede acá. Conjuntamente con Billy Palmer, su hijo, fueron los que desarrollaron la quiropraxia después con investigaciones, radiografías, etcétera, y ciencia y filosofía, empezaron a desarrollar todo lo que es la quiropráctica. ¿Por qué es la quiropráctica un arte, una ciencia y una filosofía? Es una profesión sanitaria. Si bien la Organización Mundial de la Salud la reconoce como para los trastornos musculoesqueléticos, es mucho más allá. Y voy a empezar a hablar de interferencias nerviosas. La profesión sanitaria, que contiene una filosofía, un arte y una ciencia, en detectar, analizar y corregir las subluxaciones vertebrales. Y acá me voy a centrar, porque quiero decirles que la subluxación vertebral no es meramente una mal acomodo de las vértebras, que ahora lo voy a explicar, sino que tiene que tener un componente neurológico, una interferencia neurológica. ¿Por qué es un arte? Porque todo quiropráctico necesita desarrollar una buena habilidad para detectar estas subluxaciones vertebrales y corregirlas. Es una ciencia porque siempre nos sustentamos bajo otras ciencias y otras materias del cuerpo humano, como la anatomía, la fisiología, la neurología, etcétera, que nos da sustento y valor también en nuestra práctica. Y es una filosofía porque nosotros vemos a la salud, la manera de ver la salud nos es totalmente propia, diferente a otras profesiones.
¿Qué es una subluxación? Vamos a empezar a definir nada más subluxación vertebral. Es un área disfuncional que provoca de alguna manera en la columna vertebral y provoca y afecta negativamente el funcionamiento y la salud del organismo. Del nivel, si nosotros vemos una columna vertebral, tenemos distintos niveles, obviamente salen las raíces nerviosas, y desde ahí inervan a una función, tejido, órgano, músculo, etc. Y si se ve intervenido, esa interferencia provoca una disfunción. No quiere decir que provoca una patología, hace una disfunción, que a la larga, con otros estudios como Guyton, etc., determinan que una estructura que está dañada va a hacer como una retroalimentación de provocar una disfunción. Y esta disfunción va a provocar que la estructura también se vaya modificando, y así permanentemente. Ya en el 75, en 1975, un estudio que descubrieron que simplemente la presión de 10 milímetros de mercurio, que equivale a una moneda de 10 centavos, hoy escasas, hoy nulas en la República Argentina. Si tiene alguno una monedita me la hace pasar, así lo hago presencial esto. Esa misma mínima presión que se puede poner en un pulpejo del dedo es lo que puede intervenir en un bloqueo en la conducción del potencial de acción en hasta un 60%. En esa raíz. Entonces, si esa raíz se encuentra bloqueada, va a provocar una disfunción a lo que esté inervando. ¿Está bien? La subluxación vertebral, entonces, para definirla, es una interferencia. ¿Está bien? Que se provoca a través, a través de esa mala posición de entre dos vértebras o más. Muchas personas tenemos subluxaciones, y estoy seguro que mucha gente que está viendo esto, estamos subluxados permanentemente, y nos volvemos a subluxar, y es asintomático. Siempre a veces juego con esta relación de explicar la subluxación, que no es dolor, no necesariamente me tiene que provocar un dolor, y lo hago la comparación con una carie en los dientes. Si yo le pregunto muchas veces a los pacientes, digo, ¿duele una carie? Y la mayoría me dice sí. Le digo, no, no duele la carie. Duele la carie cuando toca el nervio, en todo caso, o te está dando una sintomatología de dolorosa, pero la carie puede comerte todo un diente y tirarte el diente, y vos te enteraste cuando se te cayó el diente. Entonces, no necesariamente una subluxación vertebral está cuando tenés dolor. Puede estar presente, y seguramente está presente, esa interferencia sin darnos cuenta. Y chequearse la columna, realmente la única manera de poder detectar esto es con estas habilidades de los quiroprácticos que desarrollamos, con herramientas y habilidades para poder detectarlas y removerlas, corregirlas. Entonces, cuando hablamos de interferencias, yo digo, encontré a Stanislao Bardat, que no sé si lo conocen, me imagino que sí. Ahora está estudiando y es un neurobiólogo, si no me equivoco. Ahora en neurociencias está trabajando con las neurociencias muy dirigidas al estudio cerebral, lo que le pasa en el cerebro, y dirigidas al beneficio de cómo liberar esas interferencias para dar el máximo rendimiento deportivo de los jugadores. Entonces, yo tomo eso, que si bien él lo trabaja desde la forma más mental o más cerebral, el sistema nervioso central está compuesto también cerebro y médula, ¿está bien? Entonces, en la médula también suceden estas interferencias. Simplemente les voy a mostrar el video de Stanislao, donde habla de este tipo de interferencias, y yo adopto esas. Yo quisiera decirles que de 9 puntos que él habla, menciona, nada más los menciona, hay un 10º punto que sería la interferencia de en la columna vertebral. Miren, esto es lo que sabe la ciencia a modo bien sencillo sobre el deportista o el futbolista y la cabeza. Todas las partes del cerebro que tienen que estar activadas, encendidas, prendidas, funcionando bien, para que vos le pegues a la pelota. El 10 que está acá es el movimiento con el pie. El 1 es de donde sale la señal del córtex prefrontal. Y todos los demás números, que obviamente no hace falta entrar en detalle hoy, es por donde pasan todas esas señales. Es decir, si cualquiera de estos 9 números están dando mal, y ahora vamos a ver por qué están dando mal, le pegás peor a la pelota. Tan sencillo como eso. Y lo que nosotros nos dedicamos es tan sencillo como que todos los 9 números esos andan bien. Entonces, un jugador se despertó mal,
lesión, se peleó con alguien, le da miedo a un rival, la hinchada te grita en contra, un montón de cosas pueden afectar esas nueve áreas distintas del cerebro y hacen que juegues mal. Si alguien todavía duda de que es todo así, ya no hay dudas, porque ahora se puede ver, se puede medir. Antes era como más intuitivo, hoy se puede ver con imágenes todo lo que le pasa al cerebro de un deportista. Pero por un lado, el slide más importante es el anterior. Nosotros sabemos qué le pasa a un deportista antes de pegarle la pelota, por dónde pasan esas señales, y este es el otro slide. Tu performance, tu desempeño. ¿Cómo vas a jugar? Depende solamente de una ecuación bien sencilla. Todo lo que vos podés dar, todo tu potencial físico, táctico, técnico, estratégico, mental, menos interferencias. Si vos ese día tenés una interferencia, baja tu potencial. La interferencia de nuevo puede ser una lesión, un dolor, una pelea, un miedo, y ahora vamos a ver un poco de eso. Todo nuestro trabajo es sobre ecuación. ¿Qué puedo hacer con la mente para aumentar tu potencial? ¿Y qué puedo hacer con la mente para bajar las interferencias? Si yo te bajo las interferencias cuando estás entrenando o cuando estás jugando, aumento tu potencial, aumento tu performance. Lo mismo, yo te aumento tu potencial mental, te aumento tu performance. Eso es todo lo que hacemos. Bien, por lo tanto, nosotros le agregamos a esa remoción de interferencias que se producen por la subluxación vertebral. ¿Cuáles son las causas comunes de las subluxaciones vertebrales que se pueden producir en la vida diaria? El estrés diario, obviamente las actividades diarias, el trabajo, ahora la pandemia, etc. En el parto se da la primera subluxación del atlas, en la tracción de los chicos, les trae muchos trastornos en el sueño, en la alimentación, etc. Las malas posturas, la postura es fundamental, también nos da información a nosotros permanente de cómo se encuentra el organismo y la columna vertebral, y cómo está siendo irritada o interferida por algunas cuestiones que hagamos en la vida diaria, ¿no? De la postura. Las causas en el deporte mayoritariamente son los golpes, las caídas, los traumatismos, pero también está el estrés físico de una final, el estrés mental, el sobreentrenamiento, etc. Hay un montón de causas que pueden provocar esas interferencias. Cuando hablamos de esto, como decía Stanislao, o sea, hoy ya se mide, se puede medir esto, antes lo podía ser un poco más intuitivo, ahora ya hay herramientas en las cuales podemos analizar. Por ejemplo, uno de los conceptos que cambió hace ya un par de años atrás, es que antes se pensaba que solo usábamos el 10% del cerebro. Hoy está comprobado que utilizamos todo el cerebro, el 100%, solo que usamos el 2% simultáneamente. Y esto ya es medible y lo pueden analizar, y también podemos producir nuevas neuronas, hay en la red neuronal, etc. Pero esto es muy largo y esto intento hacerlo lo más escueto y preciso posible en base a lo que es en la quiropráctica. La neurología aplicada a la quiropraxia radica de mucho tiempo atrás, y toda la gente que hemos estudiado de alguna manera anatomía, fisiología, profesor de educación física, kinesiología, medicina, lo que fuese, estudiamos a Guyton en algún momento. Y cuando él determina que una estructura comanda, digamos, una mala estructura, provoca una disfunción, y esta disfunción puede provocar a un deterioro mayor de la estructura, y es una retroalimentación permanente. Por eso es importante también ver la estructura de una columna vertebral, cómo se encuentra, en qué estado está. Roger Sperry, que fue un psicólogo, descubre la importancia de la columna vertebral en la nutrición cerebral. Premio Nobel de estudio de neurología, de descubrimiento de neurología y cómo trabaja el cerebro, y decía que el 90% de la movilidad, perdón, de la nutrición del cerebro se produce a través de la movilidad de la columna vertebral. Frederick Carrick, que es quiropráctico también, investigador en la Universidad de Harvard, agrega una cosa más, y reconocido como el padre de la neurología quiropráctica moderna, ¿no? Actual, como menciona que los quiroprácticos no solo sacamos esa presión que se produce por esa mala posición de las vértebras una sobre la otra, de las raíces nerviosas, sino que además estimulamos a los propioceptores, a los mecanorreceptores que se encuentran en las carillas articulares, etc. O sea, también despertamos
Y hay estudios que indican eso, que ahora se los voy a mencionar, por ejemplo, en la propiocepción, en el estado de cómo se encuentra el cuerpo, en la posición del cuerpo, de las extremidades, etc. Fiori es un médico cirujano acá egresado de la UBA, donde él, si bien no es de quiropráctico y no habla de quiropraxia, pero él descubre, y nosotros, yo por lo menos lo tomo, él descubre que a través de una técnica tibetiana, que ciertas manipulaciones en la columna vertebral le provocaban un gran beneficio a sus pacientes, ¿no? De reflujo gastrointestinal, úlcera, perdón, de gástricas, cefaleas, dolor de cabeza, según qué vértebras ajustaba o movilizaba, ¿no? Entonces, pero son datos que hay que ir recabando para darle sustento a todo lo que es la práctica quiropráctica. Y la doctora Heidi Havik, que para nosotros, digamos, es una gran investigadora, doctora en investigación científica, quiropráctica también en Nueva Zelanda, si no me equivoco, o era de Canadá, perdón, y se fue a Nueva Zelanda a hacer una organización sin fines de lucro que es Spinal Research, donde empezó a investigar todos los preceptos y los conceptos de la quiropráctica pregona. Entonces dijo, bueno, hay subluxación, ¿qué es una subluxación? Y ya está estudiado y ya se sabe que lo que provoca una subluxación o esta interferencia en el organismo de los pacientes. Antiguamente, en la década de 60, más o menos había unos menos de 500 estudios científicos en el mundo basados en la quiropráctica, y hoy día actualmente hay más de 3.000. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para detectar las subluxaciones vertebrales? Es el Nervoscope, que es un aparato que pasándolo por la columna vertebral te indica un break donde te dice muy precisamente dónde se está trabajando mal, dónde hay una interferencia. El Thermoscan, de similar manera, te mide la temperatura de todos los paravertebrales, que están inervados, obviamente, y te dice como si tuviéramos dos motores al lado de la columna vertebral. Entonces, si a uno lo acelero más, produce más calor, y ya me está indicando que están trabajando en disparidad. Entonces, también me dice dónde está la zona posible, dónde están las subluxaciones vertebrales, y dónde tenemos que ir a observar, seguir observando y detectándolo. Y la palpación estática y dinámica, de la misma manera, pasamos las manos, detectamos también tensiones musculares, presiones, dolores también, obviamente, y irritaciones. Otras herramientas quiroprácticas son las maniobras específicas para detectar si el sacro está mal posicionado, si los ilíacos lo mismo, cualquier vértebra de la columna vertebral, el occipital, inclusive el atlas, etc. Utilizamos radiografías, insisto que es fundamental ver las estructuras anatómicas, en qué estado se encuentran, en qué deterioro o no, si hay rectificaciones también, etc. Las rectificaciones no por sí son subluxaciones, pero nos dan información de que esa columna está andando mal o funcionando mal. Análisis de la postura, siempre la postura también es otro de los datos que tomamos en cuenta para tomar las posibles zonas de subluxación vertebral. Esto sería un apartado diferente o más grande. Nosotros en febrero hicimos un trabajo en la Secretaría de Deportes, en el cual trabajo junto con el Laboratorio de Fisiología Aplicada al Deporte, con Marcelo Cardey, y analizamos 399 deportistas del Dakar, y analizamos la postura, y estamos haciendo un informe de una visión de cómo está la postura quiroprácticamente y cómo desde la quiropráctica podemos ayudar a estos deportistas. La historia de la salud, siempre en quiropráctica llevamos una historia de salud, de los ajustes, de lo que le hacemos, dónde detectamos la subluxación y cómo la corregimos. Bien, ya entrando un poco más en los deportes, son los testimonios de muchos deportistas. Puedo pasarles muchos, obviamente ahora nada más les paso unos 20, que son todos deportistas con quiroprácticos reconocidos, que estamos tratando a los deportistas y que prestan sus declaraciones y sus vivencias para justamente influir en que todos los deportistas deberían tener un cuidado quiropráctico. Uno de los emblemas es Usain Bolt,
que lo veían en una entrevista junto con su quiropráctico, le preguntaban qué dolor tenía en la columna vertebral. Y él dijo, yo no tengo ningún dolor, simplemente quiero no tengo tener ninguna interferencia y quiero mantenerme saludable lo máximo posible. ¿Para qué? Para que yo pueda rendir el máximo potencial mío, que la señal cerebral hasta el dedo gordo del pie sea lo más rápido posible y así puedo ganar las carreras. Y su frase, como en este caso, era, no siempre gano medallas de oro, pero cuando lo hago siempre me ajusto primero. Y sobre todo, perdón, es mantenerse saludables, decía, ¿no? Bueno, y otro caso emblema es Dan O'Brien, que era candidato a ganarse en los Juegos de Barcelona de 1992, ganarse el oro, y él en la clasificatoria va a hacer el salto de garrocha en su primera marca y tira 3 nulos, y ya se venía quejando de un dolor lumbar. Él en ese momento pierde la clasificación, no viaja a Barcelona 92, o sea, queda afuera, volviendo a Estados Unidos, en su casa, cerca de un vecino era quiropráctico, le pide si lo quería revisar, ayudar, y empezó a detectar el quiropráctico, aceptó, obviamente, Daniel O'Brien, y empieza a detectar una diferencia de largo de piernas, y una sacroilíaca distorsionada, ¿no? Entonces subluxada, y empieza a corregirlo. Y bueno, Diane O'Brien ese mismo año, después en los Juegos de Atletismo, gana el Mundial, bate el récord, y le agradece a la quiropráctica, más o menos diciendo que entre un 8 y un 10% mejoró su rendimiento gracias a esta técnica. Después, obviamente, en Atlanta fue a las clasificaciones de Atlanta, ganó el oro de Atlanta y siguió ganando otras medallas más de oro. Vamos a entrar un poco en algunos estudios científicos, voy a marcar algunos, no me voy a centrar en todos, porque el tiempo es tirano y la atención también, sobre todo. Entonces, nosotros como profes sabemos que 40 minutos, y ahí estamos, ¿no? Por eso los módulos son. Los estudios científicos en el deporte, de alguna manera, hablan en judo. En el 2012 se hizo un estudio de la prensión de mano, ¿no? Con judokas, 2 grupos, 3 semanas, en 3 semanas más o menos ajustes cada 36 horas, y la evaluación con un dinamómetro. Bueno, descubrieron que obviamente el ajuste mejoraba un 6,7%, aproximadamente un 12% de la mano derecha e izquierda, respectivamente. Después de un segundo ajuste, mejoraba un 11 y un 17%, respectivamente, de las manos derecha e izquierda, y hasta un 10 o un 16% en un tercer ajuste. Esto es fundamental en un montón de situaciones. Si bien le sirve a todo mundo, a cualquier persona y nivel deportista, si yo me dedico al judo y mejoro la prensión de mano, o en cualquier otro deporte que yo tenga que tomar prensión de mano, es fundamental. Y ese 1% que te puede mejorar, un 15% que te puede mejorar, puede ser clasificatorio, puede ser eliminatorio, puede ser una medalla de oro o quedar fuera del podio. En el salto vertical, lo mismo en altura, se hizo un estudio con estudiantes femeninos de allí de una universidad, en salto en vóley, y fueron viendo cómo los ajustes con una técnica de Gonstead mejoraba muchísimo el salto, mejoraba el salto de las deportistas. En el Centro de Investigación Quiropráctica en Nueva Zelanda, y se realizó otro estudio que determinaban cómo es lo que yo le decía de Usain Bolt, cómo la actividad eléctrica del músculo mejoraba muchísimo, cómo aumentaba la fuerza absoluta de esta persona, más que nada en las piernas, y cómo aumentaba el 45% de la velocidad de comunicación entre el cerebro y el músculo que tenían que ejecutar. Otra investigación que se hizo que en realidad Lauro y Moch habían hecho con 24 atletas asintomáticos, o sea, no tenían dolor, no tienen por qué venir por el dolor. Hicieron unos ajustes bajo cuidado quiropráctico y evaluaron a la 6ª y a la 12 semanas, comparados con un grupo de control.
ambos grupos eran exactamente sometidos al mismo tipo de entrenamiento. Y evaluaron 12 puntos: la agilidad, el equilibrio, la percepción. Por eso decíamos que nosotros también estimulamos los mecanorreceptores, etcétera, la fuerza y la reacción de velocidad. Y los resultados fueron que a la sexta semana habían aumentado y mejorado casi un 10,5% los que estaban bajo cuidado quiropráctico, versus un 4,5% el otro grupo que no había tenido ajustes quiroprácticos. Luego de 12 semanas, el control fue hasta un aumento del 16,7%. En los Juegos Mundiales, del 2003 en Cali, los Juegos Mundiales, para los que no lo sepan, este es un dato que me dio Jorge Tiscornia, un amigo, periodista, que trabaja con nosotros en la Secretaría. Son todos los deportes que no están dentro, en ese entonces no estaban dentro del cupo olímpico, o que no estaban reconocidos como Juegos Olímpicos. Entonces se hacen también mundiales, y se hacen de este tipo de actividades para seguir desarrollando, y competencias, etc. Bueno, recibieron 537 en Cali atletas de 28 deportes y 33 disciplinas, recibieron cuidado quiropráctico. Más que nada ahí sí era como por traumatismos o golpes, la mayoría fue por algún traumatismo, una sintomatología, y recibían esos cuidados. El dato más importante es que el 86% reportaron una mejoría inmediata después del ajuste. Después en la zona eran un 57% en la zona dorsal, lumbar, cervical, etc. Hoy día en Estados Unidos todos los equipos de la NFL tienen quiroprácticos, todos. En este estudio, que era el 2002, más o menos el 46% de la plana de los deportistas tenían un cuidado, de alguna manera, un cuidado quiropráctico. Algunos eran externos, algunos los derivaban, algunos otros equipos tenían, el 31% de los equipos tenían un staff de quiroprácticos adentro, pero nada, hoy día yo estoy casi seguro que estamos arriba del 70% de toda la NFL tiene quiroprácticos, y si no, todos los equipos tienen quiroprácticos dentro de su plan. Luis Leonardi, había un quiropráctico que pertenecía al cuerpo olímpico de los Estados Unidos. Él empezó a observar cómo una rotación que se visualizaba a través de la rotación del pie externa de hasta 25 grados, cómo podía inferir en una carrera de 100 metros la pérdida de 3 metros. Para un corredor de velocidad, 3 metros puede estar, ni siquiera puede estar cerca del podio. La diferencia es mínima entre el primero y el último, es micro. Él empezó a ajustar, y también en la corrección de la sacroilíaca empezó a corregir eso un poco, está bien, porque puede tener otros componentes también de cadera, etcétera, pero empezó a corregir, y cómo mejoraba la carrera de ese deportista. El emblema de alguna manera del trabajo quiropráctico, ¿no? Del cuidado de la salud, porque es el doctor Mercer Mas, que es quiropráctico, cofundador del laboratorio del Milan. El Milan, bueno, obviamente es un club de fútbol que lo conocemos todos, y él de alguna manera empezó toda su inteligencia, su vocación era en el cuidado del deportista y cómo podía rendir más. Entonces desarrollaron un staff de 40 profesionales, en los cuales estaban un montón, bueno, médicos, terapistas físicos, etcétera, y 2 quiroprácticos full time. Todos los deportistas pasaban entre 1 o 2 veces por día, divididos en zonas, y al año los resultados fueron geniales, ¿no? Dicen que descendió un 94% del uso de medicación de los deportistas. El 90%, menos 90% de lesiones no traumáticas, obviamente. Disminuyó hasta un 90% de lesiones isquiotibiales. Y el plantel, que antes eran 35 jugadores, pasaron a 25 jugadores. Esto obviamente se traduce en economía del club, ahorro de sueldos, una plana mejor, y puedo sustentar, hacer lo mismo con 25 que antes lo hacía con 35. Y aumentó una vida útil aproximadamente promedio entre 4 o 5 años, la vida útil de los futbolistas.
este es emblema del trabajo también corporativo, o sea, que podían trabajar en conjunto, ¿no? Otras profesiones, y empezaron a replicar este laboratorio de Milán en muchos países y en muchos clubes. En la recuperación, hay un estudio en Canadá en el 97 que tomaron a 16 corredoras de larga distancia y comprobaron que no solo se recuperaron más rápido, sino que era de lo esperable, sino que 7 de ellas batieron su récord personal, ¿no? En los Juegos Olímpicos, un poco de data de la quiropráctica en los Juegos de Estudio, cómo fue creciendo y siendo avalada y reconocida, que en el México 68, país de que nací yo, orgullo que siento, fue la primera vez que fue un quiropráctico a los Juegos Olímpicos. Dato de color también, y no menos importante, sino muy importante, fue la primera mujer que prendió un pebetero olímpico. En Montreal, en el 76, fue la primera vez que los quiroprácticos integraban oficialmente un equipo olímpico. En el 2012, más de 100 quiroprácticos ya estaban dentro de las delegaciones. En ese estaba, no tengo el dato preciso, pero tengo entendido de que en Londres hubo en la Villa Olímpica un centro de atención quiropráctica, exclusivamente de quiropráctica. O sea, los deportistas podían ir y atenderse, ajustarse y liberarse de esas interferencias libremente. No lo tengo preciso, pero bueno, yo conocí a Ted Forkum, que formó parte del equipo de quiropráctico de los Juegos de Londres. Si no me equivoco, en los Juegos de Brasil, de Río 2016, el jefe de equipo de médicos de Estados Unidos era un quiropráctico. Ya en el fútbol, Brasil incorpora, en la selección de Brasil incorpora la atención quiropráctica. Ahí en uno de las filiminas que pasé, pasaba a la quiropráctica que estaba ajustándolos permanentemente. Y lo mismo, hacían un programa similar al que había hecho Mercer Mas en el Milan. En el 2018, Argentina empieza a incorporar, como los primeros slides que les mostraba de Luis García, ajustes quiroprácticos con tendencia a mantener la salud de los deportistas, que esto más o menos lo hace actualmente Pablo Capuchetti en el AFA. Yo hablaba con Pablo hace un tiempo atrás y decíamos, el deportista de élite, el futbolista es como, el de élite, es como un auto de carrera de Fórmula 1. Sacás la foto de esa y tenés a todas las personas alrededor atendiéndola, o sea, tenés al técnico electricista, al de las gomas, al de la nafta, al que le limpia nada más el visor de todo eso va en pos de que el deportista dé su máximo potencial y su rendimiento y se encuentre en salud. Entonces es el trabajo interdisciplinario, la importancia del trabajo interdisciplinario, de tener la mente abierta a incorporar nuevas profesiones y para nuestro cuidado en pos del objetivo que uno busque. Tengo testimonios, la verdad es que me prestó muy amablemente Ariel Constantini, un colega nuestro, quiropráctico, conjuntamente el testimonio. Él atiende mucho a Federico Pacheco, y me prestó el testimonio de Federico, que me lo mandó justamente para las ponencias. No lo voy a poner porque se torna muy largo, en todo caso, la charla, y no quiero pecar de aburrido. Pero estaba el doctor Ezequiel Mailan, que también trabaja con los deportistas, que Enrico en plaquetas, otras técnicas, otra materia, y Pablo Corella, que también fue médico de Rosario Central, y él conjuntamente, cuando se derivaban pacientes o futbolistas o también remeros, en el caso de Federico Pacheco, veían si algo que no tenía que ver con la quiropraxia, no podíamos solucionar la quiropraxia, se lo mandaba al profesional pertinente. Entonces, para ir finalizando, los beneficios quiroprácticos comprobados científicamente a través de, yo les mostré 5 estudios, hay 3.000. Es el aumento del equilibrio, la propiocepción, el control del sistema nervioso central, aumenta la velocidad de reacción, de la capacidad de coordinación entre los músculos agonistas y los antagonistas,
de la fuerza muscular, de la vida útil del deportista. Obviamente disminuye también la frecuencia y la cantidad de lesiones, del tiempo de recuperación de las lesiones, del tiempo de la recuperación entre la fatiga pre y post competencia, reduce el uso de necesidad de medicación y disminuye obviamente naturalmente el dolor también. Entonces la gran idea de la quiropraxia es que una subluxación vertebral, que es para nosotros nuestro objeto de estudio, ¿no? Y de tratar, de cuidar y de liberar, es la subluxación vertebral, interferencia. La subluxación provoca una función neurológica normal, por lo tanto, una fisiología anormal, una disfunción y por lo tanto una disminución en la calidad de vida. Y un ajuste, que es un movimiento rápido, rápido en una vértebra con toda una dirección estipulada para corregir esa subluxación, provoca que mejora la función neurológica mejorada, la fisiología mejorada, una disminución de esa disfunción y una mejor calidad de vida. Para cerrar, ¿qué no hace el quiropráctico? No diagnosticamos enfermedades, no diagnosticamos nada más que detectamos la subluxación vertebral. No damos tratamiento, no es una rehabilitación, no es una medicación y tampoco es una fisioterapia. Para terminar, analizamos, detectamos y corregimos la subluxación vertebral y estimulamos mecanorreceptores. Nosotros actualmente somos unos 500 quiroprácticos más o menos en la República Argentina, de los cuales entre 40 y 50 tenemos la posibilidad de ver seguido a deportistas e ir corrigiendo, pero obviamente hace falta mucho más. Y nuestra misión de alguna manera es colaborar con que la quiropráctica tenga acceso, los deportistas también tengan acceso a este cuidado quiropráctico permanente. Nuestra visión es esta. Muchas gracias y espero que les haya gustado y servido y que conocen un poquito más de esto, de este mundo. Me pueden encontrar acá en Punto Quiropráctico Belgrano. Este es mi teléfono y bueno, nada más. Excelente, Miguel. Felicitaciones. Muy bueno, muy claro todo ahí, como dice Silvia. Abrimos unos minutos para unas preguntas, si quieren hacer algo los participantes. Si alguno quiere preguntar algo. Esto del Zoom, Ale, es terrible. Esto del Zoom es terrible. Porque no ves a nadie prácticamente. Deja de compartir el Dejo de Power, compartir. así nos vemos entre todos. Y ahí te vas a sentir más acompañado. Ahí está. Ahí está. Yo sé hay que gente detrás de todo esto. Ah, bien. Sí, le bueno, tenía miedo que los pueda ayudar. a la cámara. Bien. Mira, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Cooperman, algo ahí. No hay duda, ¿no? No hay duda, señor juez. Bien, tengo una pregunta yo, así te molesto. ¿Cada cuánto recomendás ir a un quiropráctico, un deportista de alto rendimiento? Yo cuando te comparo la quiropráctica, te voy a decir, es como un cepillado de dientes. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros limpiamos la columna vertebral de subluxaciones vertebrales. Vos cuando te cepillás los dientes, te limpiás los dientes por cepillado, comiste y te cepillás los dientes, te lo maté. ¿Por qué te los cepillás? Para mantenerte sano y saludable el mayor tiempo posible. Eso no quita que alguna vez vayas a un dentista a sacarte algo, ¿está bien? Una carie, sarro, lo que fuese. Pero te mantienes limpio y sano. Bien, fantástico. Entonces yo te hago la pregunta al revés. ¿Por cuánto tiempo te vas a cepillar los dientes vos? ¿Cuántas veces te vas a cepillar los dientes? ¿Por cuánto tiempo? No me contesta, Ale, está dormido, Ale. No, una vez por año, 2 veces por año, toda la vida. Entonces, en realidad la quiropraxia es permanentemente liberar esas interferencias que se encuentran en la columna vertebral. Y un deportista, por más que, por ejemplo, el deportista que para mí de elite, no es un organismo, en realidad está exigido permanentemente al máximo. Entonces cualquier cosa lo puede bajar un poco el rendimiento y ese 1% de baja de rendimiento puede ser no clasificar a algunos juegos o lo que fuese. Entonces siempre hay que mantenerlo
limpio, y por eso el cuidado quiropráctico en realidad es para todo. Tiene que haber un programa secuencial, ¿no? Estipulado, permanente para todo mundo. Tanto el deportista de medio pelo, de medio rendimiento, de máximo rendimiento. Bien, perfecto. No hay que esperar a estar mal, digamos. Es una Exactamente, no hay que esperar a tener una sintomatología, un dolor, como lo que te contaba antes, o sea, puedes estar asintomático, ¿entendés? Y yo estoy seguro que acá tenemos 200.000 subluxaciones, estamos todos subluxados. Y el beneficio es genial, o sea, y obviamente el rendimiento también de una persona que no hace deporte, tal cosa, es mágico, o sea, no, tendría que tener testimonios, pero eso se haría muy largo, ¿me entendés? Pero es genial, es genial. Bien, excelente. Bien, si no hay preguntas, Miguel, te dejamos tranquilo. Bueno, Creo que está todo más que claro. yo insisto, muchas gracias por la invitación. Es en pos de seguir difundiendo la quiropraxia y el beneficio que le hace a todo mundo, sea deportista o no, pero la verdad es que brindar estos espacios yo agradezco mucho, y además viniendo de parte del Romero Bres, que es mi casa de nacimiento, me supo cuidar mucho y albergar y enseñar. Así que nada, yo durante 20 años con clubes deportivos trabajando como preparador físico, en lo cual empecé con Mariano Medici ahí en Club Ciudad, me fue como la apertura, y fui creciendo porque fui siempre preguntándome más, ¿no? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo crecer yo también? ¿Cómo puedo ayudar a los deportistas y ser un profesional lo más completo posible, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, Miguel, gracias, Miguel, por estar acá presente, por aceptar la propuesta. Muy claro, muy conciso todo. La verdad que nos deja mucho conocimiento para seguir investigando y metiéndonos en la cabeza y seguir preguntando qué es lo que más importa en este mundo, ¿no? Nada, primero agradecerle también a los chicos por sumarse a la propuesta, por sumarse a la charla de PICEF. Sí, muchos que ya se vienen sumando a varias de las que estamos dando. El jueves tenemos una charla de atletismo, sí, ahora la vamos a publicar para que estén atentos. Y bueno, ya noviembre queda el último mes de capacitaciones. Estén atentos a todo lo que viene, que hay buenas propuestas también. Así que bueno, Miguel, chicos, chicas, gracias por estar ahí. Gracias. Saludos para todos. Hasta luego. Chao, Miguel, chao, Mati. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias por la charla. Muchas gracias. Y sé que la comida donde